¿Qué tal, queridos amigos? Nuestro día 93 de Principios para Vivir Mejor. En este aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. Dale like, me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, toca la campanilla, porque de esta manera otros podrán también tener la oportunidad de escuchar y conocer acerca del mensaje de salvación en Cristo nuestro Señor. Estamos trabajando sobre la adoración como un principio para vivir mejor. Y estamos hablando acerca de la adoración y el perdón basados en el Salmo 32. En el día 92 vimos el gozo en el perdón. Y en este estudio veremos la segunda parte, que es la necesidad de confesar el pecado para obtener el perdón. Y nuestra referencia es el Salmo 32, versículos 3 al 5. En el versículo 3 y 4 nos dice así la palabra. El salmista dice que el pecador impenitente sufre. En el versículo 5 dice que es el único remedio, es arrepentirse y confesar los pecados a Dios. La primera parte de ese versículo 3, el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero dice: mientras callé. Después de cometer sus pecados, David quedó como un sordomudo, es decir, no quiso escuchar la palabra de Dios y no quiso confesarle sus pecados. La confrontación con el profeta Natán está relatada en 1 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 16, donde Natán confronta a David con la falta que ha cometido y eso lo condujo al arrepentimiento. Y en la segunda parte de ese versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se refiere al sufrimiento en lo íntimo de su ser. Mientras David no se arrepintió ni confesó su pecado, gimió constantemente porque sufrió física, espiritual y moralmente. Salmos 6, 2, Salmos 38, 3, Salmos 102, 3 y Proverbios 28, 13. En el versículo 4 de ese Salmo 32, en la primera parte, habla acerca de: porque el día y de noche agravó sobre mí tu mano. El castigo de Dios fue severo. Lo sentía el salmista David como flechas contra su cuerpo. Salmo 38, versículo 2 y Salmo 39, versículo 10. Y por eso él se lamentaba. Allí lo puede encontrar en el Salmo 38, versículo 8 y en el Salmo 22, versículos 1 y 2. Pero, ¿saben algo? Lamentación no es confesión. El profeta Oseas, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: ¡ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron y se rebelaron contra mí. Así que el profeta Oseas lo que está planteando es que aunque ellos clamaron y gritaron con todo su corazón, sin embargo no era arrepentimiento. Y es lo que está diciendo el salmista David. Él se lamentaba, se quejaba, pero no había arrepentimiento. Remordimiento es sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo intranquiliza. Entonces hay una gran diferencia entre remordimiento, que era lo que sentía antes por sus dolores, por sus quejas, o lo que sentía el pueblo cuando Amós reclama, y el arrepentimiento. En la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo, que significa literalmente volver o volverse, es regresarse. Entonces, arrepentimiento no es simplemente dolor, es que dejo de hacer lo que estaba haciendo. En el libro de los Hechos, en varios pasajes de la Biblia, se expresa que el arrepentimiento consiste en cambiar el propio parecer con respecto a Jesús, para reconocerlo como el auténtico Hijo de Dios, el Señor y Cristo. Y en la segunda parte del versículo 4 del Salmo 32 dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano.
El estudioso JFB dice que quiere decir que los jugos vitales del cuerpo, el calor y la seca están expresando la angustia del alma. Salmo 38, versículos 5 al 8, Salmo 22, versículo 15, Proverbios 17, 22 y el Salmo 51, versículo 8. En el versículo 5, en la primera parte nos dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Después de haberme sufrido por causa de su pecado, David lo reconoció y lo confesó. Primero, indirectamente delante del profeta Natán, allí en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, él reconoce su falta. Entonces le dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Después directamente a Dios mismo. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en la segunda parte de ese versículo 5, entonces el salmista dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Esto hizo David, y lo hizo con sinceridad de corazón. Allí lo encontramos plasmado en el Salmo 51, versículo 3 y 4. Él dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar ante esa actitud de arrepentimiento. En la última parte de ese versículo 5 dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que cuando llegó a Dios con sinceridad de corazón, en una actitud de arrepentimiento, no simplemente de dolor o de tristeza, Dios lo perdonó. Lo grave de aquel pecado contra Urías y contra su esposa en particular había quedado perdonado. Pero igualmente, el más leve criterio humano está en que el vil pecado nos separa de Dios. Esa es una realidad. Pero la sangre de Cristo su Hijo nos limpia Amén. de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Y la tercera parte de la adoración en el perdón es Incentivo al arrepentimiento y a la confianza. Salmo 32, 6, 11. Y en el versículo 11, primera parte, versículo 6, primera parte, por esto oraba a ti todo santo. Los santos no son un etile especial religioso, tampoco los muertos que fueron muy buenos. Se refiere a toda persona piadosa, o sea que no es una élite espiritual, no es alguien especial, sino una persona piadosa, como dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y el Señor nuestro. Allí en el versículo 6, en la segunda parte, nos dice la Escritura: en el tiempo que pueda ser hallado, al pecar no debemos demorar en pedir perdón a Dios. Tampoco espere ser descubierto. Si uno insiste en seguir en el pecado, puede llegar el tiempo menos propicio para pedir perdón. En Proverbios 1, 28, 30, entonces me llamará y no responderé. Me buscará de mañana y no me hallarás. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Y el versículo 6, en la última parte, dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Y pienso en ese momento en Noé, todo listo para inundarse, y él entrando en el arca con toda su familia. La inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. El salmista está diciendo que en tiempo de calamidad o de juicio, la persona que ha tratado honrada y sinceramente con Dios no tiene por qué temer.
Y en el versículo 7, en la primera parte, entonces sigue diciendo el salmista, tú eres mi refugio. Para el salmista no es un refugio. En su experiencia, huyendo de Saúl y de todos los enemigos que consiguió a través del tiempo, conoció demasiados lugares para esconderse, para refugiarse. Pero aquí está diciendo, Él, su Dios, es mi refugio. Para el creyente, para usted y para mí, Dios es el único refugio adecuado. Él es un refugio personal. Dios es el único refugio para quienes desean huir del poder y de las consecuencias de sus pecados. Versículo 7, segunda parte. Me guardarán de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Si mantenemos la fe y la obediencia y nos guardamos dentro de la voluntad de Dios, evitaremos muchas angustias del alma. Dios llega a ser el autor de la alabanza. Y no solamente el autor de ella, también el objeto de la alabanza. Salmo 40, versículos 1 al 3, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y aquí nos presenta unos pasos graduales en este salmo. ¿Qué está diciendo? En primer lugar, oyó mi clamor. Segundo, me hizo sacar del lodo cenagoso. Tercero, del lodo cenagoso del pecado. Tercero, puso mis pies sobre peña. Y cuarto dice, enderezó mis pasos. Cuando se cumplió todo este proceso, entonces, ¿qué termina? Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, o sea, un canto de adoración para Dios. Dios rescata, limpia, establece, endereza e inunda de alegría la vida de aquel que se arrepiente. En el versículo 8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. El salmista puede estar aquí presentando dos exhortaciones, una de parte de Dios y la otra de su propia experiencia cuando estuvo alejado. Salmos 40, versículo 1 al 3, que acabamos de bosquejar. David propone enseñar a otros el camino recto y que no pasen por la amargura que él ha vivido. En el Salmo 51, 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esa es mi misión, es nuestra misión, debe ser tu misión, lo que hemos recibido, el perdón de Dios. Somos deudores de los que todavía andan en su pecado, Romanos 1, 14, y es nuestro deber instruirlos en el camino de la justicia. Para eso Dios nos dejó como testigos suyos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted que ha sido perdonado por el Señor, usted que ha sido lavado y limpiado por la sangre del Cordero, debe hacerle partícipe a otros de las buenas nuevas de salvación. El buen maestro hará con su discípulo tres cosas que se mencionan en este versículo. Le haré entender que son pecadores y que el pecado condena. Les enseñará el camino por el que deben andar, o sea, el camino de salvación, y fijará sus ojos en cada alumno, es decir, tomará un interés personal en la salvación y en el desarrollo espiritual de cada uno. No espere a ser descubierto de algún pecado que tenga oculto. Es el tiempo de decirle al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra todas mis rebeliones. Pidámosle al Señor que nos perdone, que nos limpie de todo pecado y que podamos caminar hacia Él. Y a usted, querido amigo, que ya conoce lo que es el gozo del arrepentimiento y de ser perdonado del pecado, compártale a otros, a su familia, vecinos, amigos, conocidos, a todo el que pueda. Háblele de que hay oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Y si hay algo que por allá tenemos todavía no entregado al Señor, que no hemos arreglado cuentas con Él, atendamos su invitación que Él dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Así que vayamos todos al Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, toma nuestra vida en tus manos en este momento. Gracias, Señor. Gracias, eterno Padre, por hacer extensiva la salvación a todo el que cree. La oportunidad de salvación para todos, oh Dios, porque Cristo murió por todo el mundo allí en una cruz, perdonando nuestros pecados y lavándonos con su sangre preciosa. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo toque la mente y el corazón de todos los que nos están escuchando. Y, Señor, limpia nuestra vida. Hemos pecado contra ti, pero fiel y justo eres tú para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Danos un corazón contrito y humillado delante de ti. Danos un corazón arrepentido, no solamente dolido, no solamente que se queje, no solamente que piense que hizo mal, sino con una actitud de decir, no más, basta ya. Padre del cielo, guárdanos de la tentación y líbranos de pecar contra ti. Te lo imploramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga. Chao, chao.